tardes. Buenas. Le damos la bienvenida aquí a los hermanos que llegaron y se posesionaron ahí de la pantalla. Muy bien, muy bien. Muy bien. No, está bien. Excelente. A los compañeros aquí está Arnoldo y Ale. Aquí está el arquitecto Duarte, Pedrito y Memo Cervantes, el doctor Zagarraga, mi querida esposa Doraima Gómez. Él le aviso a nuestra tesorera Tina Domínguez y Alba Joseta, René Chávez y Sergio Evangelista. Ya lo nombramos, pero primero a Ale. Pero primero nombramos a Ale. Aquí al que estoy viendo en pantalla, Ricardo Pels, en Querétaro. ¿Cómo andamos de agua por allá, Ricardo? Nos llovió hoy fuerte. Eso. Bastante Acá. tiempo. Bueno, todos saben por prensa, ¿verdad? Que sigue lloviendo ahí un poquito. Anoche todavía volvió a llover. Acá en mi rancho, no sé, acá en Chihuahua. No traigo los lentes, pero bueno, a los que están conectados ahí en la plataforma, veo a Iván, en vez de estar aquí. ¿Qué es? Ahí está. Estamos. Iván, muy bien. Está Manuel Alderete, Blanquita, Alfredo. Déjame ponerme los lentes. Ahí está Alfredo. Muy bien. Heidi Ramírez, que está por ahí también. Les mandamos un saludo. Está Angélica también por ahí conectada. Muy bien. Pues miren, hoy tenemos una plática. Seguimos con nuestro ciclo de Benito Juárez. La verdad es que yo lo he sentido con mucha información que desconocíamos, o en lo personal que yo desconocía. Han sido ya algunas pláticas en las que tratamos el asunto de Benito Juárez, principalmente cuando estuvo aquí en la ciudad de Chihuahua, pero no puedes sujetarte únicamente a eso. Se nos ha hecho muy interesante cuando vino este señor especialista en numismática, el especialista también en las colecciones de estampillas. En fin, ha sido una gama de información de la que hemos disfrutado aquí en el grupo. Y ahora, pues, Sergio Evangelista, nuestro compañero investigador, que está ahí en el archivo histórico del gobierno del estado, preparó un tema que son las anécdotas de Juárez. Entonces, le voy a pedir al ingeniero René Chávez Domínguez, nuestro secretario, nos dé la semblanza de Sergio Evangelista, nuestro expositor. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los presentes y por allá conectados vía remota. Pues el día de hoy, Sergio Evangelista, nuestro compañero del grupo de historia, uno de los miembros que más tiempo tiene aquí en el grupo, nos va a platicar sobre algunas anécdotas de Benito Juárez. Y voy a leer aquí alguna información de Sergio. Él pues nace en la ciudad de Chihuahua en 1963 en el popular y tradicional barrio de Santo Niño, y él dice que quizás por eso se desarrolló su gusto por la lectura y la historia, ¿no? Es egresado de la Facultad de Contaduría y Administración en 1986. Y pues con el tiempo se le ha ido incrementando, acrecentando el gusto por la afición por la historia. Y como les decía, pues ya tiene algunos años aquí en el grupo de Historia del Parque Revolución, impartiendo también pues una infinidad de pláticas de diferentes temas de la ciudad, de personajes, diferentes personajes. Entonces, actualmente, como decía Manuel, pues labora en el archivo histórico del estado de Chihuahua, ahí en la biblioteca Carlos Montemayor, ahí donde están los libros más antiguos que se tenga
pues aquí en la ciudad o el estado, ¿no? Entonces, donde los tienen climatizados y demás, por eso les comentaba yo que aquí Chihuahua se tienen que tener clima especial. Y Sergio, pues ahí con su bata de trabajo, ingresa a esa área que está bastante fría y para tener acceso a esos libros que datan de ya de más viejitos, ¿qué? 1600. 1560. 1560. Muy bien, pues entonces le concedemos aquí el micrófono a Sergio con el tema de anécdotas de Benito Juárez. Bienvenido, Sergio. Bueno, muchas gracias, René. Vamos a hablar un poco acerca de Benito Juárez. Hablar de Benito Juárez es realmente enfocarnos en un personaje de los más conocidos en México. Quizás los tres más conocidos sean Hidalgo, Villa y el propio Juárez. Si podemos buscar en internet, en alguna página del INE, del INEGI, perdón, seguramente encontraremos que de él es el personaje donde más calles, monumentos, edificios, puentes y bibliotecas, en fin, construcciones llevan este nombre. Se supone que de acuerdo al último censo del INEGI, aproximadamente en el año 2015, perdón, son alrededor de 6,000 calles tan solo en todo el país que llevan este nombre. Así es que nos podemos dar una idea de la popularidad y de Benito Juárez. Como decíamos, todos sabemos de Benito Juárez, que nace en Galatao, que es huérfano a los 3 años, que tiene hermanas mayores, que fue criado por un abuelo y después por un tío. En fin, esa es la parte más conocida de él. Sin embargo, hay otras ideas que no tenemos tan claras. Sin embargo, son, por decirlo así, curiosas, chuscas, interesantes o sorprendentes. De esto vamos a hablar un poco a referirnos a las anécdotas acerca de Benito Juárez. Por ejemplo, tenemos que Benito Juárez, bueno, en 1828, Santa Anna criticaba a Benito Juárez en aquel entonces. Decía que él le había tocado ser atendido por un indio de servicio en Oaxaca al ir a visitar a un licenciado. Y este indio de servicio fue Benito Juárez en 1828. Para 1847, perdón, ese mismo indito que lo había visto a él vestido de manta, su camisa y su calzón blanco, es nada menos que el gobernador de Oaxaca, y le impide la llegada al general Santa Anna cuando era presidente, porque está huyendo de los americanos en 1847, cuando ellos toman la Ciudad de México. Es por esa razón que años después expulsa a Benito Juárez y lo manda a Cuba. Benito Juárez después se traslada a Nueva Orleans. Y en fin, eso es otros pasajes de la historia. Bueno, también la casa donde estuvo Santa Anna en 1828 era el del licenciado Manuel Envíquez, por si quieren buscarlo ahí. También hay otros incidentes curiosos, como cuando siendo ya Benito Juárez ministro de Justicia, esto es en 1855, él era aficionado al teatro y va al Teatro Nacional. Esto es más o menos en 1855. Y sin embargo, llega un poco tarde a la presentación de la obra, por lo que cuando llega a su asiento hay una persona sentada ahí y le pide cortésmente que le deje el lugar, que es de él. Y dice, no, este es mi lugar, yo llegué primero y este es mi lugar, y así es que de aquí no me muevo. En el entreacto se entera un acomodador de que Benito Juárez no está ocupando su lugar.
Entonces va y le dice a esta persona que ese es el asiento reservado para el ministro de Justicia. Entonces dice, válgame la Santa Virgen, ¿en qué lío me he metido yo? Me va a meter al bote. Y nada más Benito Juárez se ríe y dice, no, está bien, yo tuve el problema al no poder llegar a tiempo a esta representación. Así es que usted se puede quedar en mi lugar y yo voy a ocupar otro lugar. ¿Cuántas personas o políticos harían eso actualmente? Así es. En 1857, cuando es gobernador Benito Juárez de Oaxaca, ya casado y con hijos, su hija mayor se llama Manuela, y a Benito Juárez le ofrecen un baile. Bueno, hay bailes por cualquier cuestión, ¿verdad? Se trata de amenizar. Entonces, la hija mayor, que se llama Manuela, de Benito Juárez, se le acerca a un pobre, un humilde personaje y por su vestimenta, y le invita a salir a bailar a una pieza. Pero ella se dice indispuesta, que le duele la cabeza, es que no puede salir, que en otra ocasión con mucho gusto. Se va muy apenado el joven al ver que no pudo sacar a bailar a esta señorita. Aproximadamente ella tendría entre 14 y 15 años para esa fecha, de 1857. Y se acerca a la hija de Benito Juárez, un dandy, una persona bien vestida, bien refinada, un pulcro, un rico, un joven rico, y le invita a salir a bailar una pieza, y ella acepta gustosa. Pero ahí está Benito Juárez, que escuchó toda la conversación anterior y le llama la atención a su hija, y muy quedo al oído le dice, recuerda de qué linaje venimos, yo he sido muy pobre, y tú has despechado a ese joven que primero te invitó a salir. Ahora yo no te voy a dejar salir si primero no bailas con aquel joven, y después podrás bailar con el rico. Bueno, pues convence con estas actitudes a su hija, y el propio Juárez es el que le dice al joven pobre que su hija ya se le pasó el malestar, que está dispuesta a bailar una pieza con él. Y así es, baila una pieza y después se sienta en su sillón, y al rato la saca el joven rico. Pero pues esto también, ¿cuántas personas harían esto con respecto a sus hijos para ver con quién se va, con el rico o con el pobre, o con los dos, para darles igual de oportunidad? Sí. Bueno, hay otra anécdota interesante, es la muy conocida sobre una mulata en Veracruz. Ya como presidente Benito Juárez en 1858 va a Veracruz, pero le tienen que preparar una casa con prisas. Entonces al presidente le dan una habitación un poco retirada de la cocina, pero muy cómoda y agradable. Y a uno de sus ministros le dan una muy cerca de la cocina. ¿Por qué decimos de la cocina? Porque en la cocina también se calentaba el agua para asearse. Entonces, tenemos la idea de que Benito Juárez se bañaba todos los días con agua fría o caliente, si estuviera en Veracruz o en Paso del Norte. Así es que él acostumbraba bañarse muy temprano y asearse, y por esta razón prefiere estar más cerca de la cocina. Sin embargo, al día siguiente, muy temprano, Juárez se topa a la joven mulata, y ella atareada con la cocina y preparando los almuerzos para los invitados distinguidos, pues no le hace caso. Le dice Benito Juárez, por favor, ¿puede traerme agua suficiente para asearme? Y la
Y la mulata, que está muy ocupada en la cocina, haciendo las labores, dice, no, sírvase usted si quiere, yo no soy su sirvienta, estoy ocupada. Pero imaginemos que es de Alvarado, Veracruz, esta mulata. ¿Cómo le diría a Benito Juárez? Hijo de Villa, Pues sí, exacto, sí, esa forma también le diría, ¿verdad? Y muy tranquilo, muy sereno, Benito Juárez va y toma el agua suficiente para hacer su aseo personal y se dirige a su recámara. Ya cuando están los personajes ilustres sentados en las sillas del comedor para el almuerzo, la joven mulata va y empieza a atender a los invitados para darles de almorzar. Y en la cabecera falta el personaje principal. ¿Y cuál es la sorpresa de la mulata? Cuando ve llegar al pequeño personaje que antes había despreciado y tachándolo de sirviente, como el propio presidente de la República. Casi se desmaya y sale corriendo tirando las cosas porque creía que le iban a golpear o a azotar por ahí por haberle faltado el respeto al presidente. Y el presidente simplemente se sonríe y continúa como si nada y contándoles la anécdota a sus invitados. Bueno, estas son algunas de las anécdotas que tenemos con respecto a Benito Juárez. También es importante señalar que Benito Juárez no solamente es reconocido aquí en México, sino también en otros países. Prácticamente no hay rincón de México donde no haya alguna estatua o busto de él en todo el país. Pero también hay en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Alemania, en Venezuela, en Colombia, en Guatemala, en Argentina y en la India hay una calle importante de aproximadamente 1,5 kilómetros que lleva su nombre. También, bueno, no. Aquí en Chihuahua recordamos mucho a Benito Juárez. Sabemos de que estuvo hasta diciembre de 1866. Y sin embargo, para el 21 de marzo de 1867, ya cuando Juárez estaba en la Ciudad de México y habían triunfado las fuerzas del gobierno con las del imperio, en Chihuahua se hizo un comité y se dispuso que la calle donde él había estado, que se llamaba Estafeta Vieja, donde estaba el Palacio de Gobierno, o sea, la casa que habitó Juárez, cambiara de nombre ese 21 de marzo de 1867 por la de calle Licenciado Benito Juárez García. Así es que sabemos, y esa es una de las calles más antiguas con ese nombre actualmente en la ciudad de Chihuahua. No hay otra calle más antigua que haya permanecido con ese nombre tanto tiempo. También en la ciudad de Chihuahua se pensó hacer en 1906, con el centenario del nacimiento de Benito Juárez, una estatua. Sin embargo, el tiempo para hacer la estatua era muy poco, apenas un par de meses. Entonces mandaron a Otto Baltasar a Ohio, Estados Unidos, para que consiguieran una estatua que se pudiera parecer a Benito Juárez. Y pues solamente le agregaron la cabeza, que es lo único que tiene esa estatua de Benito Juárez, porque el cuerpo era en realidad de Abraham Lincoln. Así es que aquí en Chihuahua tenemos en la calle Juárez y Colón una estatua con el cuerpo de Abraham Lincoln con la cabeza de Juárez. Esa estatua
fue inaugurada el 21 de marzo de 1906, en el centenario del nacimiento de Benito Juárez, y costó 5,000 pesos. El lugar de la historia del Benito Juárez. Sí, ¿verdad? En cambio, la estatua de Ciudad Juárez, que fue inaugurada el 17 de septiembre de 1910, con las fiestas de la Independencia, costó 152,000 pesos. 152,000 pesos de aquel entonces. Y la de Chihuahua, que es la capital, solo 5,000. Así es que ustedes dirán cuál luce mejor. Bueno, otro dato importante es que en las fiestas del centenario del nacimiento de Benito Juárez hubo muchas actividades aquí en Chihuahua. Se planeó grandes fiestas, participación de varios tiendas comerciales, negocios, personas de dinero. Entonces, se hicieron para el 21 de marzo de 1906, decíamos en el centenario del nacimiento de Benito Juárez, se hicieron varias verbenas populares en los parques Lerdo y Plaza de Armas. Se hicieron representaciones de los niños de las escuelas. Se hizo en el Teatro de los Héroes una verbena muy popular, bueno, ni tan popular porque era para los ricos. Se hicieron árboles triunfales tanto en la casa que habitó Benito Juárez, lo que ahora es un museo, y en la Casa Krill, aquí cerca de la Plaza de Armas, en la calle Libertad y Segunda. También hubo fuegos artificiales patrocinados por la Compañía Industrial Mexicana, que se hicieron detonar desde el Cerro del Coronel. Pero lo más importante fue que hubo una cápsula del tiempo, que se enterró en el Palacio de Gobierno. Fue las autoridades principales y los socios más ricos y pudientes de la iniciativa privada de aquel entonces, formando una valla de honor en el patio central y en la escalera monumental que da al segundo piso. Recordemos que antes era de 2 pisos. En la pared frontal fue donde se puso la cápsula del tiempo. Esto dice el periódico El Norte del 23 de marzo de 1906. En este sitio están depositados los documentos relativos al centenario de Juárez, en Chihuahua, como legado de las autoridades y del pueblo de 1906 a los chihuahuenses del año 2006. Como todos, bueno, la mayoría sabemos, hubo un espantoso incendio en el Palacio de Gobierno el 21 de julio de 1941. Entonces, se supone que en esa fecha se destruyó la cápsula que estaba entre las 2 escaleras que dan al piso superior. Ya después, en su reconstrucción, se hizo un tercer piso al Palacio de Gobierno. Y sin embargo, la cápsula del tiempo pues se destruyó. Es una lástima porque en el 2006 hubiera sido abierto, hubiera tenido un contenido muy interesante de documentos y fotografías de la época. Otro dato curioso sobre Benito Juárez es que él escribía muchas de sus cartas. Sin embargo, su secretario particular era Pedro Santacilia. Él era el que en realidad daba los últimos toques a las cartas y después las firmaba el presidente Benito Juárez. Tal era la corrección y el buen trato y el desempeño de Santacilia como secretario, que cuando los españoles vieron sus cartas y su documentación que periódicamente mandaba a España, le dijeron que si quería estar dentro de los miembros de la Real Academia de la Lengua Española, a lo que Benito Juárez simplemente rechazó y dijo: no soy yo, sino es mi fiel secretario Santacilia.
También está, no sé si lo conozcan, a un personaje como Víctor Marie Hugo, o Víctor Hugo, mejor conocido como escritor francés, el que escribió Los Miserables, El jorobado de Notre Dame y otros muchos libros. También escribió uno que se llamaba Benito Juárez, Vida y Obra. Este libro lo tenemos precisamente en el archivo histórico. Es una copia, es la de una copia que se refiere al... Bueno, fue hecha especialmente por el centenario de la Constitución de 1857. Este libro es de 1858. Es una reedición, pero trata sobre esto que Víctor Hugo hizo sobre Benito Juárez. Y también Víctor Hugo abogó mucho por Maximiliano, diciendo que le perdonaran la vida y que si Benito Juárez le perdonaba la vida, se iba a engrandecer mucho ante su país y ante los países extranjeros. Pero pues ya sabemos que no convencieron a Benito Juárez y fue asesinado, bueno, fue fusilado en el Cerro de las Campanas, Maximiliano y sus principales colaboradores. Esta es una parte de una carta que escribió Víctor Hugo, que salió circulando en los periódicos de Europa y que también llegó aquí a México. Es un fragmento, dice: Europa en 1863 se arrojó sobre América. Por una parte, 2 imperios, por otra, un hombre con solo un puñado de hombres, un hombre arrojado de la ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de rancho en rancho, amenazado por infame fusilería de los consejeros de guerra, perseguido, errante, atacado en las cavernas como una bestia feroz, acosado en el desierto, proscrito, ni dinero, ni pan, ni pólvora, ni cañones, los matorrales por ciudades, aquí la usurpación llamándose legitimidad, allá derecho llamándole bandido. Y un día, después de 5 años de humo, de polvo y de ceguera, la nube se ha disipado y entonces se ha visto 2 imperios caídos por tierra. Nada de monarquía, nada de ejércitos, nada más que la enormidad de la usurpación en ruinas. Y sobre este horroroso derrumbamiento, un hombre de pie, Juárez, y al lado de este hombre, la libertad. Esto viene en el libro Mitos de Historia de México, de Hidalgo a Cedillo, del autor Alejandro Rosas, en las páginas 39 y 40. Como pueden ver, realmente Benito Juárez es un personaje importante, no solo a nivel nacional, sino internacional. Claramente es un personaje fuera de serie. Y un indio zapoteca, como decía él, de antiguo cuño, o sea, como decían, de raza pura, que supo zapoteco, español, inglés y francés. Y en esa época es mucho decir. Por lo pronto es todo. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Tiene una pregunta. Sí, adelante, Manuel. Sí, básicamente la pregunta es si tienes algunos datos de cuando estuvo Benito Juárez aquí en Chihuahua. Bueno, nosotros nos tocó ir allá a Cuchillo Parado, que en aquel tiempo se llamaba 25 de marzo. Y ellos son muy orgullosos porque las escrituras de Cuchillo Parado y también de otros pueblos de esa zona están firmadas por Benito Juárez, sí. Y también Coquenonoava, también hay algunos ranchos que son muy apreciados ahí porque están firmados por Benito Juárez. ¿Qué puedes comentar de eso? Efectivamente, hay muchos documentos firmados por Benito Juárez. Es como la máxima autoridad a nivel nacional como presidente y despachando desde la Casa de Gobierno, que era la Casa de Juárez. Pues ese es Palacio Nacional. Prácticamente es la máxima autoridad, así es que no había nadie que pudiera ¿cómo se dice? Impugnar pues la autoridad del presidente. McManus también fue un personaje importante
Él estuvo también en la Casa de Moneda, él fue uno de los que apoyó a Juárez con su propio dinero, peculio, y fueron de los que fabricaron las cuartillas de cobre, ¿verdad? Que aquí ya hemos visto del año 65-66. Pues sí, efectivamente, fue muchos documentos los que él escribió aquí, tanto aquí, bueno, como en Paso del Norte, que por cierto Ciudad Juárez tiene ese nombre desde 1888. Antes era Villa de Paso del Norte. Bien. Bueno, aquí Silvia Olivares nos va a hacer un comentario. Nada más para comentar acerca de la fama internacional de Benito Juárez. Sí, sí es muy conocido, aunque ni siquiera tengan a veces idea de la cara o el tipo, o que era un indígena o un ranchero, ¿verdad? Acabo de compartir en el grupo el logotipo de un restaurante que está en Barranquilla, Colombia, y que así se llama, Benito Juárez. Cuando yo lo vi no lo podía creer el logotipo, ahí se los comparto. Yo creo que confundieron a Emiliano Zapata. Y porque ya verán el logotipo para que sonrían cuando lo vean. Bien. Ok, gracias. Elvia. Bueno, Elvia y luego Iván. Bueno, yo para compartir nada más que en los periódicos oficiales de aquí de Chihuahua, Namiquipa y Guerrero, Chihuahua, antes de 1906, se ven todas las listas de todas las personas que cooperaban para que se hicieran las estatuas de Juárez aquí en Chihuahua. Y también en Juárez, también se cooperaban para que la gente pues aportara dinero para que esas estatuas se llevaran a cabo. A mí me llamó la atención de lo que yo estudié más, que fue de Namiquipa, que depende más o menos el capital que tenían, si era muy rico, muy pobre, les pedían 1 peso, 25 centavos, lo más que aportaron ahí, que eran mis abuelos, bueno, ni modo 3 pesos. Yo me sentí muy, muy contenta y dije, mira, para poder hacer una estatua de Benito Juárez tuvieron que cooperarse hasta en los pueblos. Bien, Elvia. Iván. Adelante, Iván. Una pregunta, ¿qué tan cierto que a Benito Mussolini le pusieron Benito por Benito Juárez? Sí, es cierto. De hecho, el papá de Benito Benito Mussolini se llamaba Benito Almicio Andrea Mussolini y nació en 1883 en Gindino, Messache, Italia. Ojalá que haya pronunciado bien. Su padre era Alessandro Mussolini y Rosa Maloni, su mamá, y tuvo ese nombre por Benito Juárez como reformista, Almicare Cipriano, porque era patriota y socialista italiano, y Andrea Costa, primer diputado socialista en el Parlamento italiano. O sea, Mussolini, su nombre completo era Benito Almicare Andrea Mussolini Maloni. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Por aquí viene Memo Cervantes. Bueno, aquí en Chihuahua se platica una anécdota un poco chusca, ¿no? Que sucedió cuando Benito Juárez estuvo aquí en la ciudad de Chihuahua. Dice que en una ocasión entró Benito Juárez allá a la cocina, ¿no? Y estaba una cocinera ahí trabajando y lo vio y le dijo así en un tono muy prepotente: oiga, la servidumbre, entra por aquella puerta. Bueno, con permiso, se fue. Después supo que era el presidente de la República. Y luego también, pues hay que mencionar otro aspecto que también de la historia de México, que en el canal de Panamá hay dicen, bueno, ya lo conozco, nunca he ido ahí por ahí, pero dicen que hay
¿cómo se dice? Un cuadro de bronce donde está grabado el nombre de Benito Juárez, porque Benito Juárez pasó por el canal de Panamá. Cuando salió de aquí de México para pasar por el canal de Panamá para ir a Veracruz, para no cruzar la República, porque pues, había mucho peligro aquí en México y tuvo que ir a rodear hasta el canal de Panamá. Eso. Bueno, sí es cierto que cruzó en 2 ocasiones el canal de Panamá. Después de que lo desterró Santana, la ruta de Benito Juárez fue Cuba, Nueva Orleans, después regresó otra vez a Cuba, pasó por el canal de Panamá y se fue a Oaxaca. Y en otra ocasión fue en Colima, Panamá y Veracruz, Cuba y Nueva Orleans. Así es que era muy paseado este personaje. Sergio, antes que nada, pues te felicito, muy interesante tu tema. Yo quisiera hacer el comentario, me llamó la atención sobre lo que nos compartiste de racismo que vivió don Benito Juárez. En la Ciudad de México, curiosamente, tuve la oportunidad de estar una semana en el Centro Cultural Coyoacán. Le tocaba la delegación de Chihuahua y ahí estuvieron los menonitas, los rarámuris. Y allí tuve la oportunidad de conocer a Erasmo Palma. Entonces, algunos de ustedes, no sé si tengan el dato, Erasmo Palma era rarámuri, era escritor, era poeta y era músico. Y pues, durante esta semana tuve pues, la oportunidad de platicar con él y él me comentaba, pues él viajó mucho. Los que conocen la biografía de Erasmo Palma, él viajó mucho. Y dice que en uno de sus viajes le tocó visitar la ciudad de Oaxaca y que no lo dejaron entrar a un museo de Oaxaca. Y los que conocimos a Erasmo Palma, pues él siempre traía su ropa típica como regalo. Y él se sorprendió, pero ¿por qué no me dejan entrar? No entras. ¿Pero por qué? A este museo no entran los indios. En Oaxaca, no lo podía yo creer. En Oaxaca y en años recientes. Entonces, sí, Pablo Benito sufrió, pues, todo este racismo. Todavía actualmente, desafortunadamente, seguimos viviendo eso y en nuestro país. Y esa anécdota me contó y otras muchas más, Erasmo Palma. Te felicito, Sergio, muy interesante. Los que Macagüey no va para allá porque no. Bueno, Sergio, pues yo te felicito y por ahí hay una anécdota que ya has platicado y no la incluiste, la de la dama que... Sí. Bueno, esta es una anécdota muy conocida aquí en la ciudad de Chihuahua. Ahorita René nos la ha recordado de nuevo. Cuando llegó Benito Juárez, el 12 de octubre de 1862, a la ciudad de Chihuahua, 66, ¿verdad? 65, perdón. Mucha gente pudiente se cooperó para poner lo mejor presentable la Casa de Gobierno, que es el actual museo de Benito Juárez. Entonces, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de seguridad, tanto la esposa de Benito Juárez como sus hijas se fueron a Estados Unidos y él vino solo, totalmente soltero, como quien dice. Entonces, al enterarse una de las damas de la ciudad de Chihuahua, de buena alcurnia y frondosa, así generosa, así desparramando de dulzura y dulzura, que se ofreció por la patria a pasar la noche con él para que no extrañara a su esposa. Sin embargo, el día que vino Benito Juárez a la ciudad de Chihuahua, pues estuvo ella esperándole ahí en la entrada de la casa
y Benito pues estaba saludando y platicando con las personas y ella no lo veía. Y hasta que le pregunta a uno del gabinete, oiga, disculpe, ¿dónde está el presidente? Ahí está, mire, está rodeado de esas personas. Oiga, pero yo nada más veo a un indito chaparrito moreno. Ah, pues ese es el presidente. ¿Quién sabe qué sucedería si cumplió su cometido esta bella dama por el bien del país y de la ciudad y el qué dirán de la humanidad? De la humanidad. Así es que se le acabó lo patriótico. O a lo mejor le nació lo patriótico. Bueno, hablamos de Benito Juárez y dicen que era muy chaparrito. En algunos libros viene de 1.37 y en otros decimos que 1.50. Yo tenía entendido que 1.50. Así como el libro que tiene René ahí también lo mencionan, de 5 pies de estatura. Quién sabe cuál. Pero sí, así es que Benito Juárez, pues también se tuvo que sacrificar. Muy bien. Oh, felicidades, felicidades. Muchas felicidades. Ricardo Pérez. Sí, Sergio, yo creo que hay un error en cuanto a que Benito pasó por el canal de Panamá. No sé cuál sería la ruta de sus viajes, pero es posterior el canal, entonces Tiene razón. de que le ha de haber ido bastante difícil la situación, sí, pero ignoro por dónde cruzó para llegar a cada uno de los océanos contrarios en sus viajes, pero no fue por el canal de Panamá seguramente porque no se había inaugurado. Sí, exactamente, disculpa, sí, tiene razón. Estos viajes fueron más o menos en 1855 y 57. Claro. No estaba ni siquiera planificado, ¿verdad? Sí, no, pues... pero sí era un trayecto corto, digamos, es la parte más angosta de todo el continente americano, ¿verdad? Claro. Es que un puerto y otro puerto eran, creo, 50 kilómetros lo que es, de tierra firme. Sí, sí. Sí, pero era selvático totalmente, entonces debe haber sido por alguna otra ruta, pero no por la selva seguramente, ¿no? Exacto. Sí. Y la otra cosa, pues felicitar a los chihuahuenses por ser precursores de los trasplantes de cabeza, ¿no? Sí, mis respetos, no se nos había ocurrido a nosotros. Pero estaba barata. De Juárez son los que sí. Claro. Muy bien. Gracias, muy buena plática. ¿Alguna otra comentario? Comenta lo de la segunda de Rosales, bueno, para que no se la sepa, porque es la clásica. Así te sepa la de la segunda de Rosales. Bueno, en cada pueblo que venía o llegaba a estar Benito Juárez, normalmente siempre había bailes. Entonces, ahí en Rosales, el pueblo de Rosales, llegó un trío que estuvo tocando varias canciones. Y la segunda canción que tocaron se llamaba La Escobita. Sin embargo, Benito Juárez no recordó el nombre de esa canción y seguía pidiendo la segunda canción que le tocaron en Rosales, o sea, la segunda de Rosales. Y así se quedó el nombre popular, en vez de La Escobita, la segunda de Rosales. Bueno, entonces, no sé si no hay más preguntas, pues nuevamente un aplauso a Sergio. Muy bien. La semana que entra tenemos ahí las frases de Juárez. Entonces, con un servidor y después sigue Elvia con Tata Shea, un gran republicano.
Y ¿qué más? Heidi con el 25 de marzo. Y finalmente el funeral de Benito Juárez para terminar el ciclo de conferencias de Benito Juárez. Sí, no, pero terminamos la grabación. No. Bueno, vamos a aprovechar para, en lo que René conecta aquí, para dar a conocer el informe de efectivo en caja al 31 de agosto de 2022. Como ya se está subiendo a YouTube, si quieres, ok. terminamos de grabar Sí. y después Sí. seguimos. Bueno, voy a terminar de grabar